estamos en... Ya Katia nos estaba confirmando, el día de hoy es la última sesión de aspectos generales. De momento hemos hablado de términos bastante generales de lo que es la contratación pública. Así que la siguiente sesión, que es el día martes, vamos a empezar la segunda fase, que es la que también me corresponde a mí. Las otras fases las van a ver con otros capacitadores. Y vamos a hablar todo lo que es la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Desde lo que se denomina la gestión por resultados, el proceso de planeamiento en el Estado, y vamos a continuar todo lo que es lo que es el requerimiento, cómo se hacen los requerimientos, cómo se hace el plan anual de contrataciones, cómo determinamos los valores de una contratación, cómo interactuamos con el mercado. Y aquí vamos a tener que hacer varios casos prácticos, así que el día de hoy que vamos a comenzar a formar equipos de trabajo, una suerte de entrenamiento. Pero adicionalmente a ello, he tomado la decisión de introducir en algunas sesiones preguntas. Voy a plantear algunas preguntas, probablemente en la sesión del día martes haga algunas preguntas respecto a lo que hemos visto de aspectos generales, en lo que pueda darse, muy pequeñas. Pero el sentido de las preguntas que voy a plantear son preguntas tipo del proceso de certificación. Probablemente muchos de ustedes ya están certificados, probablemente algunos todavía no lo estén, algunos desean dar su examen de certificación, y para no perder la hilación de lo que estamos desarrollando en las sesiones, voy a incluir algunas preguntas respecto a los temas que vamos tratando, pero que son preguntas tipo del procedimiento de certificación. Con respecto a esas preguntas, vamos a absolverlas en conjunto y voy a darles algunos tips que sean importantes o que nos permitan de alguna manera tener algún grado de mayor posibilidad de aprobar el examen de certificación con facilidad. En realidad no es un examen muy difícil. Para aquellos que quieren certificar, sabemos que son 72 preguntas, ¿no es cierto? Entonces quiero introducir con ustedes ese tipo de preguntas tipo. Yo he tenido la suerte de ser uno de los que elaboró el banco de preguntas del OCE. Entonces, y fui el primer revisor y luego elaboró el banco respecto a ello. Entonces, quiero dar alcances generales de cómo se conceptualizan las preguntas, cómo debemos enfocar la manera de resolverlas, y adicionalmente a ello, en la medida de lo posible, si es que es necesario, explicar por qué hacemos ese tipo de preguntas y qué es lo que se busca con ellas. ¿Ah? Van a encontrar muy pocas preguntas que son para memorizar. Tienen que conocer la contratación pública. No hay preguntas respecto a qué artículo dice esto, qué artículo dice aquello. No hay. Todas son situaciones en las que hay que completar espacios, llenar espacios para tener adecuadamente formulado, digamos, el enunciado. En algunos casos hay que hacer comparaciones, en otros hay que tomar decisiones. En todos los casos hay información suficiente para poder absolverla y hay diferentes grados de dificultad. Eso voy a ir explicando para que podamos entender el concepto, y hay algunas cosas que bastando dos cuadros podemos contestar todas las que vengan sobre ese tipo, de tener claro un concepto, y con el concepto es muy fácil contestarla, pero es obvio que necesitamos manejar los conceptos. Muy bien, entonces vamos a empezar los temas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran mencionar o preguntar antes de empezar la sesión del día de hoy? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. A ver, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones, ¿no? Para poder recordar, ¿no? Lo que hemos visto ya en la medida que estamos ya cerrando el tema de hoy. Recordemos que en el ámbito de la aplicación de la ley de contrataciones, un elemento esencial de es la finalidad que se persigue, con la contratación pública, es decir,
con el marco normativo que regula la compra pública. Recordemos que las compras públicas están amparadas en la Constitución, de la forma en que hacemos está amparada en la Constitución. Es la Constitución, es el artículo 76, el que determina que debe contratarse los bienes a través de licitaciones, los servicios a través de concursos y las obras ser ejecutadas por contratas. Ese precepto constitucional que establece que debe haber formalidades para los mecanismos en los que el Estado salga a contratar los bienes, servicios, obras que requiere para el cumplimiento de sus funciones, se aterrizan y se regulan de manera específica a través de una ley, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Para el caso actual, la norma vigente es la Ley 30225. Esta ley luego tiene que ser reglamentada para que pueda aplicarse. Una ley sin reglamento no es inaplicable. Entonces, tenemos para eso el reglamento de la Ley de Contrataciones. La Ley de Contrataciones debe ser una de las normas que más cambian en el tiempo. Tanto la ley como su reglamento, aunque el reglamento cambia muchísimo más. Y esto se da en la medida de que el Estado busca mecanismos para lograr obtener mejores contrataciones en la que se apliquen adecuadamente los principios que regulan la normativa. Entonces, es una norma bastante cambiante, por eso es que suelo recomendar que no aprendamos de memoria la ley y su reglamento, porque un artículo que de hoy día puede mañana no ser ese mismo artículo y ser otro, y luego nos generamos un problema. Además, que cuando desarrollemos nuestra actividad vinculada a la compra pública, sea como área usuaria, sea como logísticos, sea como auditores, sea como proveedores, asesores, lo que sea, vamos a tener la ley al costado. O sea, eso no es un problema. Quiero saber cómo se regula, pues buscar la norma, ¿no es cierto? El problema de fondo no es ese. El problema de fondo, como ya mencioné en algún momento, es que hay que entender lo que se quiere decir. Los que son abogados deben tratar de entender el término que es lo que se llama el ratio legis, es la razón de ser de la norma, que es lo que buscaba, de alguna manera, el legislador cuando redactó o determinó algo en la norma. Porque si no, esta puede ser interpretada de la manera que sea. Entonces, dentro del mecanismo de la compra pública, se ha creado, o tenemos ya hace algunos años, la Dirección General de Abastecimientos. Esta dirección no existía, ha sido creada hace pocos años, y es una dirección que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, una dirección del MEF. Entonces, se ha estructurado a través de la Dirección General de Abastecimiento el sistema de abastecimiento público, donde se determinó varios elementos, incluyendo la cadena de abastecimiento. Los que conocen algo de administración, algo de negocios, saben lo que es una cadena de suministro, que es la secuencia, digamos, desde que nacen los proveedores, de que existe un proveedor, hasta que llegue a un cliente. Entonces, yo soy proveedor vuestro, entonces mi cadena de abastecimiento nace en todos los que a mí me van a proveer los bienes o servicios que yo requiero para producir o comercializar la razón de ser para la cual existo, hasta llegar al cliente vuestro. Un cliente, en todo caso, que sería usted. Esa es la cadena de abastecimiento, incluyendo los medios de transporte, ¿no es cierto? Multimodal, aéreo, marítimo, terrestre. En el chat grupal, en el chat grupal alguien preguntó el monto máximo de adenda en una obra. A ver, déjeme ver. En el chat grupal. Bueno, de repente en el chat grupal, pero no lo tengo. A ver, ¿cuál es la pregunta, Maricris? ¿Alguien preguntó el monto máximo de adenda en una obra? A ver. Es una pregunta singular, porque me gustaría saber a qué se refiere con adenda. Voy a tratar de definir el concepto y sobre la base de desarrollarla, ¿ya? Una adenda, en estricto, es una modificación al contrato. Si es saldo de obra, no hay monto. Si es saldo de obra, no hay monto. Además, saldo de obra no sería una adenda. Sería una nueva contratación u otro contrato. Voy a tratar de precisar. Pensemos primero en todos los casos, ¿sí? En todos los casos de la compra pública. ¿Qué cosa es una adenda propiamente? Una adenda es una modificación a un contrato existente.
Yo tengo un contrato y este contrato sufre una modificación. Entonces, la modificación del contrato es saber cuál es el valor o porcentaje de una adenda. Eso es lo que voy a tratar de explicar. A ver, primero entendamos el concepto. Una adenda es una modificación. ¿Existen límites a la adenda, a la modificación? En realidad va a depender de la causal de la adenda. ¿Qué es lo que está ocasionando esta modificación? Cuando hablamos de modificación, existen dos tipos de modificaciones. Unas modificaciones que son ordenadas por la entidad, es decir, la entidad ordena. En algún momento nosotros cuando hablábamos de los principios, hablamos del principio de equidad. Ese principio de equidad es aquella que establece que debe guardarse una relativa relación de equivalencia entre las obligaciones de las partes, entre la entidad y el proveedor. Debe haber equivalencia. Tanto así que si hubiese una afectación al equilibrio económico-financiero del contrato, significa que alguien se está beneficiando y alguien se está perjudicando. Entonces la norma ha dicho, oye, en aplicación del principio de equidad, que es mantener una relativa relación de equivalencia, si hay una afectación al equilibrio, la parte que se beneficia de esa afectación debe compensar a la parte afectada. Entonces, si es el contratista el que se beneficia, compensa a la parte afectada. Si es la entidad a la que se beneficia, compensa pues al contratista. Entonces, ese principio se rompe un poco con las modificaciones al contrato. Me refiero al principio de equidad, se rompe un poco en las modificaciones al contrato porque el contrato establece, como mencionaba, dos tipos de modificación. Unas en las que la entidad le ordena, ojo, no negocia, no le pregunta al contratista si está de acuerdo o no está de acuerdo, le ordena. Y otras en las que el contratista le pide a la entidad modificar el contrato. En los casos en que el contratista le pide a la entidad modificar el contrato, tiene necesariamente que contarse con la aprobación de la entidad. Miren la diferencia. En la primera, yo entidad te ordeno. Eso se denomina cláusula exorbitante dentro del ámbito de los contratos. La cláusula exorbitante, y es exorbitante porque pues, a mí me da una ventaja o un privilegio que tú no lo tienes. Entonces, y eso lo establece la norma, pues en atención a que el organismo del Estado tiene que velar por el bien público. Entonces, en atención a esa función, que dice, oye, sabes que pasan ciertas prerrogativas que no las va a tener el contrato. Entonces, esas modificaciones pueden darse en esos dos sentidos. ¿Cuáles son las modificaciones que tienen monto? Aquellas que ordena la entidad. Aquellas que ordena la entidad. Y las que ordena la entidad pueden ser adicionales o pueden ser reducciones. ¿Ok? Quiero que separen las dos cosas, para que les sea mucho más fácil entender el concepto ante cualquier decisión. Hay dos tipos de modificaciones. Unas que ordena la entidad y unas que son a pedido del contratista. Muy bien. ¿Cuáles son aquellas en las que la entidad ordena? La entidad ordena cuando se trata de adicionales o se trata de reducciones. ¿Qué es un adicional? Un adicional es una mayor prestación. Yo le voy a pedir más cosas al contratista, más bienes, más servicios, más actividades en la obra. ¿Ok? Un adicional es una mayor prestación, pero que tiene una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que resulte indispensable para lograr la finalidad de la contratación. Esa es la razón de fondo. Entonces, oye, yo te ordeno, porque si no haces lo que yo te estoy ordenando, no podría cumplir la finalidad por la cual yo he contratado. Por eso es que es una orden. Porque si tuviese que negociar contigo y tú no estás de acuerdo, implicaría que no lograría la finalidad buscada. Y si no logro la finalidad buscada, ¿para qué contratar? ¿Ok? Entonces el concepto es ese. En las reducciones, que son muy parecidas al adicional, simplemente que, como se puede entender rápidamente, no es una mayor prestación, sino es una
menor prestación. Pero tiene el mismo concepto. Yo hago una reducción, voy a pedirte que reduzcas las prestaciones, porque el reducirlas me permite lograr la finalidad de la contratación. Eso es como concepto. Y esas tienen límites. Esos montos de esa adenda, voy a ponerlo entre comillas, porque es una modificación al contrato, tienen límites. ¿Cuáles son los límites? En el caso específico de bienes y servicios, el límite de los adicionales, el límite del adicional, es equivalente al 25% del monto del contrato original. El monto de ese contrato con el cual otorgaste la buena. 25%. Yo puedo ordenarte que hagas más prestaciones hasta el límite del 25%, bienes y servicios. Y también puedo ordenarte que hagas reducciones hasta el límite del 25% del monto del contrato. Eso es para bienes y servicios. En el caso de ejecución de obras, el monto varía y debe darse en función a un elemento que se denomina incidencia. ¿Qué significa eso? Primero, los montos. El titular de la entidad, o a quien, en quien éste haya delegado esa facultad, en bienes y servicios es una facultad totalmente delegable. En el caso de obras, es una delegación restringida porque el titular puede delegar la decisión de aprobar un adicional de obra, pero únicamente al nivel jerárquico inferior de la organización. Yo soy el alcalde, puedo ordenarle al gerente municipal, pero no al gerente logístico. ¿Correcto? Entonces, la relación siempre es al nivel inmediato inferior en el ámbito administrativo del ente. Muy bien. Entonces yo tengo el adicional de obra. Ese adicional puede ser aprobado directamente por el titular hasta el límite del 15% de incidencia, y voy a tratar de explicar ahorita qué es la incidencia, hasta el 15% de incidencia directa del monto del contrato original de manera directa. Si el adición o la incidencia del adicional supera el 15% y hasta el límite del 50%, debe contarse con una autorización previa de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, dentro de su estructura orgánica, tiene un área que se llama adicionales de obra, y dentro de esa gerencia de adicionales de obra son los encargados de revisar todos los pedidos de las entidades del Estado cuando requieren aprobar adicionales cuya incidencia supera el 15%. Como decía, la segunda parte también la aprueba el titular, pero previa autorización u opinión favorable de la Contraloría, hasta el límite del 50% del monto del contrato original. En el supuesto negado que la incidencia del adicional supere el 50%, ese contrato tiene que ser resuelto. Porque significa que está tan mal hecho el expediente técnico de obra que no puede continuarse porque está afectando más de la mitad de la obra en términos presupuestarios. ¿Okay? Entonces, ese es el adicional. Ya, ahorita explico eso que me acaba de la pregunta. Voy a terminar explicando lo de la incidencia. ¿Por qué decía que en bienes y servicios de frente es el 25%? Dicen que hay una compañera que no puede entrar, de repente no puede poner el código, es 203060. No se ve que el código de ingreso es el 203060, si le puedes avisar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Decía, directamente es un porcentaje que es 25% del monto del contrato original. En obras, la cosa cambia un poquito. Ojo, bienes y servicios, el adicional y la reducción caminan cada uno por su lado. Ambos caminan directamente por su lado. No hay ninguna relación entre un adicional y una reducción. Tú puedes tener tantos adicionales como quieras, en tanto no superes el 25% del monto del contrato original, y puedes tener tantas reducciones como quieras, en tanto la suma de las reducciones no supere el 25% del monto del contrato original. Muy bien, eso viene de servicio. En obras hay una figura que se llama
deductivo vinculante. ¿Cómo funciona? El adicional siempre es más, pero las reducciones pueden ser de dos tipos. La cuantificación económica de una reducción se denomina deductivo. El término que ustedes, cuando hablan de obras, gracias Luis Ángel, cuando hablamos de obras, seguramente no han escuchado el término reducción, sino han escuchado el término deductivo. El deductivo, en realidad, es la cuantificación económica de una reducción. Muy bien, ¿cómo funciona en obras? Si tú tienes algo en una obra y vas a tener que dejar de hacer algo de la obra, porque de esa manera logras la finalidad de la contratación porque no se necesita, pues simplemente ordenas la reducción hasta el límite del 25%, como reducción independiente, puedes reducir hasta el 25%. Pero también hay una variable que es distinta, ¿va? Que se llama deductivo vinculante. Deductivo normal es un deductivo, quiero que ya, esto ya no se va a hacer. Pero el deductivo vinculante tiene una naturaleza de relación directa con el adicional. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo en el contrato de obra que hacer un muro, una pared completita, una pared completita. Por alguna razón hubo un error o surgió hay una deficiencia en el expediente y no contemplaron que en parte de esa pared, tenían que colocar una mampara de vidrio, porque era una zona de pase o de ingreso. No estaba previsto, hay que colocar una mampara de vidrio. Eso no está en el contrato, no forma parte del alcance de las obligaciones del contratista, pero hay que hacerlo. Se cumple con la formalidad, tiene ciertas formalidades a apuntar en el cuaderno de obra, etcétera, etcétera. Ya, ahorita explico eso, voy a terminar con el estudio vinculante. Entonces, voy a colocar esa mampara de vidrio. Entonces, esa mampara de vidrio, como no forma parte del alcance del contratista, tengo que incluirlo. Entonces, yo le voy a ordenar, miren, le voy a ordenar al contratista y decirle, oye, coloca esa mampara de vidrio. No voy a entrar en mucho detalle porque aquí hay que hacer un documento para que se elabore el expediente técnico, etc. Pero más allá de eso, entonces le digo, vas a colocar la mampara de vidrio. Y esa mampara de vidrio, digamos, vale 10,000 soles. Hasta allí, ese es el monto del adicional. Sin embargo, resulta que como parte del presupuesto de la obra estaba todo el muro. Tenías que hacer todo el muro. Pero ahora hay una parte del muro que ya no vas a hacer, que es justo el espacio donde vas a colocar la mampara de vidrio. A ese espacio, a ese pedazo de muro que ya no vas a hacer como consecuencia de colocar la mampara de vidrio, que es el adicional, se le denomina deductivo vinculante. ¿Ok? Se le denomina deductivo vinculante. Supongamos que ese deductivo vinculante sea 8,000 soles. La incidencia del adicional, repito, la incidencia del adicional respecto al presupuesto original, o sea, el presupuesto de obra original, al monto original del contrato, va a ser solo 2,000 soles. En términos porcentuales era pues 1%, 0.2%, o el monto que corresponde. Pero para calcular, repito, la incidencia de ese 15% es que voy a sumar los adicionales y le voy a restar los deductivos vinculantes. Entonces, mi adenda va a estar limitada a esos montos, en que la incidencia no supere el 15% para que lo apruebe directamente la entidad. Incidencia, el adicional menos el deductivo vinculante. Y puede llegar hasta el 50%, siempre que cuando supere el 15% y hasta el límite del 50%, cuente con la autorización previa de la Contraloría General. Pero esos son solo las adendas que nacen como resultado de órdenes de la entidad. Ahora, hay otros tipos de modificaciones. Por ejemplo, que surja algún problema, digamos algún problema en la prestación, que sea sobreviniente. El término sobreviniente significa que haya ocurrido después de algo.
que sea sobreviniente a la fecha de presentación de ofertas, que no resulte imputable ni al contratista ni la entidad. El término de imputabilidad significa que sean culpables o responsables de algo. Si ocurre algo con fecha posterior a la fecha de presentación, ya, efectivamente, Juan, cuando en el caso de obras, el monto de la incidencia neta de los adicionales supera el 50%, ese contrato tiene que ser resuelto. No es facultativo, es obligatorio que se resuelva ese contrato. Y se tendrá que hacer un nuevo expediente de saldo de obra y demás. Y el saldo de obra va a ser un nuevo contrato, por eso no es adenda, es una nueva contratación. Muy bien, entonces decía, resulta pues que ocurrió esta condición y el contratista me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te había ofrecido unos tomógrafos modelo X, Y, Z, y cuando yo te ofrecí eso existía. Sin embargo, el Ministerio de Salud sacó un documento diciendo que ese tipo de tomógrafos ya no se deben usar, que ya no se deben usar. Entonces, como ya no se pueden usar, ya no te lo puedo entregar, de repente ni siquiera lo puedo ahora usar. Entonces, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué cosa hacemos? Yo agarro y te digo a ti como entidad, mira, ¿sabes qué? Como no te puedo entregar el tomógrafo X, Y, Z, te voy a entregar el tomógrafo 2021 Plus. Este cumple con todas tus especificaciones, sirve para lo que tú requieres. Entonces tú analizas y dices, oye, sí, pues, este tomógrafo que me está ofreciendo, que es el que originalmente me ofertó, resulta que me permite satisfacer mi necesidad en forma eficiente y oportuna. Perfecto. Entonces le dices, te acepto. Pero el contratista me dice, oye, pero yo te ofrecí un tomógrafo, el modelo XYZ, que es versión 2015, y costaba $1.000.000. Este vale $1.5 million cada uno. El 50% vale $1.5 million. Tú como entidad tienes la facultad de aprobar o no aprobar. Es decir, oye, tú me vas a dar un producto distinto, mejor, cumple la finalidad, me permite satisfacer la necesidad de forma oportuna y eficiente. Estoy de acuerdo. Pero, como afecta el equilibrio económico financiero del contrato, y ese equipo ahora vale $1.5 million cuando tú me habías ofertado $1 millón por la acción anterior, yo como entidad puedo aceptar el cambio. Para aceptar el cambio solo necesito tener algunos elementos. Uno, es obvio, mayor certificación de crédito presupuestario y autorización del titular de la entidad, aunque esta es una facultad delegada. Obviamente hay ciertas formalidades previas, hay un informe técnico que justifique que efectivamente con eso vas a cumplir, que no resulte imputable a los contratistas, etc. Pero más allá del análisis, ¿es posible aceptar un equipo que cueste más caro? Sí. Oye, ¿50% más caro? Sí. ¿Y qué pasa si vale 2 millones en lugar de 1 millón? También. Entonces, puedes hacer esa adenda así cueste 2 millones. Siempre que, repito, te permita satisfacer de manera eficiente y oportuna tu necesidad, cuentes con mayor certificación de crédito presupuestario para pagar esa diferencia y cuentes con la entidad. Con la condición de que la razón del cambio se deba a un hecho, y esto es importante que lo tengan claro, sobreviniente a la presentación de ofertas y que no resulta imputable a ninguna de las partes. ¿Ok? Ahora, esa es una variable. Esa es otra manera de modificar el contrato sin que existan límites a las condiciones del contrato. Por ejemplo, todos aquellos que han tenido contratos de obra, sí, que son proveedores o servidores de la entidad, mientras surgió, pues nació el decreto de urgencia que declaró la emergencia sanitaria el año 2020, han tenido que paralizar sus obras. Cuando se iban a reiniciar las obras, sale la Directiva 05-2020, que regula el reinicio de las actividades. Pero ahí surge otro problema. Oye, por disposiciones del órgano rector, que es el Ministerio de Salud, tenía que implementarse planes de distanciamiento social,
planes de protección, uso de equipos de protección personales y toda una serie de protocolos COVID. Entonces, tuvieron que implementarse mecanismos que cambiasen la forma de trabajar. Se modificaron rendimientos, eso ocasionó como resultado, entre otras cosas, por la merma en los rendimientos, lo que se denominó ampliación excepcional de plazo, etc. Muy bien. Pero todo eso que implementaba el COVID, toma de pruebas, alcohol, implementar zonas de lavado, uso de mascarillas, uso de caretas faciales, etcétera, y todo ello implicaba una adenda, es decir, una modificación al contrato. Y tampoco había límite. Podía ser 2%, podía ser 15%, podía ser 80%, podía ser 100%. Entonces, no hay límite. Otra modificación al contrato son las ampliaciones de plazo. Cuando ocurre un hecho o una circunstancia que en la norma se denomina hecho generador, que no permite al contratista continuar con la ejecución del contrato, o sea, que no permite al contratista continuar con la ejecución del contrato, pues el contratista puede solicitar una ampliación del plazo. Si la entidad, luego de hacer el análisis correspondiente, le otorga el plazo solicitado o le otorga un plazo, puede ser menor al solicitado, luego tiene que reconocerle al contratista los mayores gastos generales acreditados para el caso de bienes y servicios y los mayores gastos generales ofertados para el caso de ejecución de obra. Esa modificación al monto del contrato como resultado de la ampliación de plazo tampoco tiene límites. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son los límites en términos económicos para hacer adendas o de las adendas? Depende. Si son órdenes de la entidad, que son adicionales o reducciones, 25% del monto del contrato original, bienes y servicios. En obras, 15%, si son deductivos simples, máximo 25%. Si son adicionales, allí no hay límite, se evalúa la incidencia del adicional, pues tener el 100% del monto del contrato en adicionales siempre que tengas menos, se me ocurre, oye, 100% es el monto del adicional, pero es 95% el monto del deductivo, vinculante. Tu incidencia solo es 5%, ¿correcto? Entonces, salvo ese caso, no hay límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién aprueba? 15% aprobado directamente por el titular, 50% hasta, pasado el 15% y hasta el límite del 50%, previa autorización de la Corte. Pero en todos los demás casos de modificaciones, que no son órdenes de la entidad, no hay límite. En realidad va a depender más de tu presupuesto y de la satisfacción de tu necesidad. ¿Ok? Espero que haya tratado de explicar esa cosa de los adicionales. Muy bien. ¿Qué sucede cuando el contratista entrega fuera de los plazos establecidos en el reglamento del expediente adicional de obra? A ver, en realidad lo que tú tienes que evaluar acá es cómo funciona. Cuando, como el contratista, dicho ese paso, yo no estoy muy de acuerdo que sea el contratista que elabore el expediente técnico de obra, ojo, creo que es un error de la norma, porque primero pones al gato de despensero. Segundo, tú has contratado a alguien especializado en ejecutar obras, no a alguien especializado en elaborar expedientes técnicos de obra. Eso debería hacerlo o el supervisor o que la entidad contrate un proyectista. Pero la norma ha establecido que lo va a hacer el ejecutor de obra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se le autoriza o se le ordena al ejecutor de obra un adicional, tiene que elaborar el expediente técnico de obra. Y para eso tiene un plazo, que son 15 días calendario. Eso debe presentarlo ante la supervisión. La supervisión evalúa y eleva su informe a la entidad lo aprueba y se emite la resolución del adicional. ¿Qué pasa si el contratista se excede en el plazo? Simplemente si esa circunstancia afectase la ruta crítica de la obra, la entidad no tendría que otorgarle un mayor plazo. Primero, no tendría que otorgarle un mayor plazo para que ejecute la obra, si es que eso ha generado un retraso, porque sería una causal imputable al contratista. Por otro lado, la norma establece que si el contratista en esos 15 días no puede elaborar el expediente técnico, puede solicitar
una ampliación de plazo y la entidad, de considerarlo pertinente, se la puede otorgar. En cuyo caso, esa demora no podría ser imputable al contratista porque le estás otorgando la ampliación de plazo. Sustentará por qué razón necesita más tiempo. Por otro lado, si el caso es que el contratista no lo entrega dentro de ese plazo, la entidad, si lo considera pertinente, puede apercibirlo por vía notarial para que entregue ese expediente, otorgarle un plazo máximo de 15 días calendario, para que lo entregue. En caso contrario, de considerarlo pertinente, puede resolver. El efecto directo es que si esa demora afecta a la ruta crítica, no estaríamos obligados a otorgarle un mayor plazo porque la demora sería imputable al contratista. Por otro lado, podría ocasionar que tú lo apercibas para entregar con cargo con la posibilidad de resolver el contrato, de considerarlo pertinente. En obras se resuelve el contrato cuando supera la incidencia con 50% del monto del contrato original. Ya. En el caso de obras se resuelve el contrato efectivamente. En caso de bienes y servicios, cuando supera el adicional que se debe, ya, simplemente es el caso. Si en el caso de bienes y servicios, el adicional o la reducción supera el 25%, ese adicional o esa reducción no pueden ser aprobadas. No pueden ser aprobadas. Si sin ese adicional o reducción no puedes continuar con la ejecución del contrato de manera definitiva, pues podrías eventualmente resolver el contrato. Podrías eventualmente resolver el contrato. Mejora de oferta. La figura de mejora de oferta en realidad no existe como tal. Ok, no existe. Una vez que uno presenta una oferta en un procedimiento de selección, no hay mejora de oferta. No hay. La única posibilidad de reducir el precio, no sé si el término adecuado es mejora de oferta, durante el procedimiento de selección, es para aquellos casos en los que se trate de obras o consultoría de obras, solo cualquiera de los dos casos, y el contratista que obtuvo el primer lugar hubiese ofertado por encima del valor referencial y la entidad no cuente con mayor certificación de crédito presupuestario para otorgar la buena nota. En esos supuestos, o no cuente con autorización del titular. En esos supuestos, la entidad puede preguntarle al contratista si está decidido o de acuerdo en reducir el monto de su oferta. Si el contratista acepta reducir el monto de su oferta al valor referencial o menos, la entidad le otorgaría la buena. En caso que no esté de acuerdo en reducir el monto de su oferta, pues la entidad rechazaría la oferta y continuaría con el resto de postores. A excepción de ese hecho en el que se puede reducir el monto de la oferta, la figura propiamente dicha de mejora de oferta no existe dentro del marco de la ley de contratación. ¿Ok? Vamos a ver si se me pasó alguna otra pregunta. Acá. ¿Cuál es la diferencia, en bienes y servicios, cuál es la diferencia entre un adicional y un complementario? Ok. Algunos erróneamente consideran que el contrato complementario es una adenda al contrato, una modificación. En realidad no es así. Un contrato complementario es una contratación totalmente independiente. ¿Cómo funciona? Tú tienes una determinada contratación. Esta contratación tiene una finalidad, que ojo, no es la finalidad pública, esto lo vamos a detallar cuando hagamos el requerimiento, no es la finalidad pública, es el objetivo de la contratación, no la finalidad pública que subyace en la compra pública, no es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no, es ¿para qué tú objetivamente estás comprando esto? Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo 100 trabajadores en la municipalidad, 100 trabajadores administrativos, como lo Entonces, el área de recursos humanos dice, oye, ¿sabe qué? Vamos a adquirir uniformes para el personal administrativo. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que estén debidamente uniformados por un tema de identificación institucional y bla, 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 su razón de ser. Entonces, vamos a contratar 100 uniformes. Son 100 trabajadores, hacemos el procedimiento de selección y contratamos los 100 uniformes. Durante la ejecución del contrato, pues ingresan a laborar a la municipalidad 20 personas más. Entonces resulta que la finalidad de mi contratación era que todo el personal administrativo esté debidamente uniformado. Pero resulta que como tengo 20 personas más,
No voy a lograr la finalidad de mi contratación porque la finalidad de mi contratación es que todos estén uniformados. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa hago? Solicito un adicional. Solicito un adicional. Y ese adicional será pues, por esos 20 uniformes, porque no exceden el 25%. ¿Qué haces? Le ordenas al proveedor y le dices, ¿sabes qué? Necesito 20 uniformes más. Y le ordenas, ¿eh? No le estás preguntando, oye, ¿quieres hacerme 20 uniformes más? Tú le ordenas que haga 20 uniformes más. Listo. El proceso de la reducción también es igual. Oye, somos 100 trabajadores, yo te convoqué el procedimiento de selección, tenemos un contrato, y resulta que 20 renunciaron. Ahora solo tengo 80 trabajadores, no tengo 100. Si el contratista aún no me entregó los uniformes, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Te ordeno que hagas una reducción, que en lugar de entregarme 100 uniformes, me entregues solo 80. Oye, pero yo ya compré la tela para los 100. Qué pena. Yo te ordeno que sean solo 80. Eso es un adicional y una reducción. Si el adicional, es decir, hazme los 20 uniformes más, afectasen el plazo, pues tendré que otorgarle una ampliación del plazo. ¿Correcto? Porque no sería una causal atribuible al contratista. Y hay un hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? El adicional. Oye, mira, ¿sabes qué? Doctor, Te escucho. doctor, una consulta. Justo en el tema que usted está diciendo de los, bueno, en el caso que sea adicional, creo que no habría inconveniente para los proveedores. El tema es, yo quisiera saber cuánto de plazo, o bueno, cuál es el plazo máximo que la entidad tiene para avisarte a ti como proveedor en caso de reducción. Por ejemplo, a veces tú ofertas, en este caso de los uniformes, 15 días, ¿no? Y al 12º día, supongamos que cuando ya estás casi por terminar, la institución te dice, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero 100, solamente quiero 80, pero tú ya estás, o sea, ya hiciste todo, ¿qué harías con eso? ¿Procede o no? Sí. Mira, puede generarse una situación bien complicada en esto, pero sí. Es una prerrogativa de la entidad y en tanto tú no hayas entregado los uniformes, puede ordenar la reducción. Lo que no puede hacer la entidad es que si tú ya entregaste los 100 uniformes, ya no puede ordenar una reducción. Tú ya los has confeccionado, pero no los has entregado, puede ordenar la reducción. Y ojo, no necesariamente el adicional es una ventaja para el proveedor. Usualmente sí, la verdad, pero no siempre. Pero el no siempre en realidad tiene que ver más con el precio. Vamos a suponer que tuvieses pactado la entrega de los uniformes a 500 soles cada uniforme. ¿Ok? Son 100 uniformes y 50,000 soles, ¿no? El asunto es de que yo te pido 20 uniformes más, pero tú ya no tienes esa tela y tienes que traer. Resulta que ahora los insumos hacen que el uniforme ya no cueste 500, sino 800. Porque hubo un cambio en el tipo de dólar, porque hay escasez, por la razón que sea. La norma establece que el precio que yo te debo pagar es el mismo precio del contrato. Es decir, oye, pero estos 20 que me pides valen 800, ya no valen 500. Lo siento, me entregas los 20 y te pago 500. O sea, es entendible que si es un adicional es ventajoso para mí, porque si me falta tiempo puedo darte más plazo. Para que cumplas y voy a ganar más. Totalmente entendible. Totalmente entendible. Es más, vamos a ver un caso de adicionales en los que los contratistas perdieron dinero. Y se los voy a, justo el día lunes se los voy a pasar, porque quiero pasarles un video para iniciar la siguiente sesión. Y ahí va a ser cómo los adicionales pueden hacer que contratistas pierdan dinero y cantidades importantes de dinero. Entonces, Claro. pero es que puede ser precisamente por esa condición de prerrogativa exorbitante. Las entidades deben hacer un uso adecuado de los adicionales y reducciones porque pueden generar perjuicios a las partes. Y podría implicar además una mala planificación. Debería ser usado de manera excepcional. Se usa de manera muy frecuente, pero debería ser usada de manera excepcional. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo una obra donde un adicional al contratista le ha metido un problema de algunos millones, ¿eh? De algunos millones. Por supuesto fue porque hizo mal su oferta, pero ni modo, ni modo. Cuando aprobé el adicional, elaboré, revisé los informes, yo lo elaboro para que lo firme el titular, tuve que decirle, oye, necesito este adicional, oye, pero yo te oferté muy poquito, sí, pues, pero ofertaste mal.
y la ley me dice que debo usar el presupuesto que tú tienes. Entonces, que tú ofertaste, está en el contrato. Entonces, sí, pues puede generar algunos problemas a los contratistas las reducciones, así como los adicionales pueden darle alguna ventaja. ¿Ok? Eso, pero sí tiene que ver con la cuantificación económica de los bienes. Pues entonces decía, esos son los adicionales y reducciones. Pero para yo poder hacer un adicional o una reducción, mi contrato tiene que estar vigente. O sea, solo puedo hacer un adicional o una reducción mientras mi contrato esté vigente. Ojo, no estoy diciendo que el contratista haya cumplido o se le haya otorgado la conformidad. El contrato va a estar vigente hasta que ambas partes del contrato cumplan con sus obligaciones. Yo, proveedor, ejecutar la prestación y tu entidad pagar. Si tú yo proveedor, entregué a todos los bienes, tú me diste la conformidad y todavía no me has pagado y surge la necesidad de un adicional, puedes aún en ese momento ordenarme un adicional. Lo que no podrías hacer es ordenarme una reducción porque yo ya te entregué la prestación, sean bienes o servicios. ¿Okay? Pero ese es, un segundito, Luis Ángel, pero ese es mientras mi contrato esté vigente. Un complementario, por otro lado, es un nuevo contrato. Y es un nuevo contrato que puede perfeccionarse con el mismo contratista por los mismos bienes o servicios, siempre que no hayan pasado 3 meses de la culminación del plazo de ejecución del contrato original, y hasta el límite del 30% del monto del contrato original, por los mismos bienes y con el mismo contratista. Pero es un nuevo contrato, es un contrato totalmente distinto que lo puedes hacer después que el contrato original perdió vigencia. El adicional es una adenda, el complementario es otro contrato. Y al ser otro contrato, ya no es mandatorio como lo es el adicional y la reducción. Decía, yo te ordeno más prestación, adicional. Yo te ordeno menos prestaciones, reducción. Pero no te puedo ordenar un contrato complementario. Contrato complementario es un contrato. Y al ser un nuevo contrato es de carácter bilateral. Ambas partes deben estar de acuerdo. Tú puedes decirle al contratista, oye, necesito un contrato complementario, y el contratista decirte, no puedo. Porque allí sí no puedo cambiar precios, en las mismas condiciones del contrato original. Entonces, si hablemos de los uniformes, ya terminó el contrato y después que terminó el contrato ingresaron 20 más. ¿Qué hago con esos 20 más? Oye, puedes hacer un adicional si no han pasado más de 3 meses que ha culminado tu contrato anterior, tu plazo de ejecución anterior. Puedes hacer. ¿A qué precio? Al mismo precio. Oye, ¿sabes qué? No quiero, porque ahora esos uniformes valen 800 soles, ya no valen 500. Allí, yo, contratista, sí me puedo dejar, porque es de carácter bilateral. Ya no es unilateral como es el adicional o la reducción. Entonces, un contrato complementario es un nuevo contrato. El adicional y la reducción son modificaciones al contrato. El contrato complementario, entonces, es con el mismo proveedor hasta un 30%. La pregunta completa, un segundito, Luis Ángel. El contrato complementario, entonces, es con el mismo proveedor hasta un 30% en un periodo no mayor. En realidad, es que el contrato complementario lo tienes que hacer máximo dentro de los 3 meses de haber culminado el plazo de ejecución del contrato anterior. Puede durarte 6 meses más, o un año más, o 2 años el contrato complementario. Es el monto el que no puede exceder el 30%. Y la posibilidad que tú tienes para perfeccionar o firmar un contrato complementario es máximo 3 meses después de haber culminado el plazo del contrato primigenio o del contrato original. ¿Correcto? Sí, Luis Ángel, discúlpame, que estaba levantando la mano, te escucho. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo 3 preguntas. Perfecto. Cuando la entidad le notifica al contratista, en este caso, el adicional, la norma dice que es para alcanzar la finalidad pública del contrato. ¿La entidad está en la obligación de sustentar al contratista? No. ¿Por qué está pidiendo el adicional? No. Pues simplemente le notifica la resolución y es suficiente. Es una orden. Al interior de la entidad, si no correspondía, los funcionarios servidores serán pasibles de que se les determinen responsabilidades o lo que quieras, pero no hay en la norma nada que obligue a la entidad a sustentar ante el contratista porque requiere mayor prestación. Es más, la decisión de la entidad
o de la Contraloría, de ser el caso, para el caso de obras, no puede ser sometido a ningún mecanismo de controversia. Es decir, tú no puedes irte a una conciliación para decirle a la entidad, oye, no es un adicional. No puedes irte a un arbitraje para decirle a la entidad, no es un adicional. No puedes irte a la Junta de Resolución de Disputas, en el caso de obras, para decirle que no es un adicional. Y ni la conciliación, ni el conciliador, ni el árbitro, ni la Junta puede abocarse a resolver una decisión de la entidad respecto a un adicional o una reducción. Están prohibidas. Está prohibida someter a controversia esa decisión. Máximo, Poder Judicial. La pregunta 2. En el caso del contrato complementario, la norma indica que es 3 meses o dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del contrato, ¿debe entenderse que ese es el plazo de entrega? O sea, no, es el plazo para perfeccionar el contrato complementario. Ya, pero cuando la norma dice la culminación del plazo de ejecución del contrato, supongamos estamos en bienes, yo postor, propuse plazo de entrega 10 días. Okay. Entonces, desde que se cumplen los 10 días, ¿comienza a contar los 3 meses o cuándo comienza a contar los 3 meses? Desde que culmina el plazo. De entrega del bien en este caso. De entrega del bien, sí. Ya. A partir del día siguiente tienes 3 meses para que la entidad y tú puedan perfeccionar un contrato complementario. Si hubiera en este caso, si hubiera ampliación de plazos, se cuenta desde el último plazo. Es del último plazo, porque la ampliación de plazo extiende el plazo de ejecución contractual. Doctor, en un contrato complementario, si yo como contratista deseo usar esa experiencia para experiencia del postor, solamente presento mi contrato complementario en el supuesto que yo sea, en el supuesto que yo sea consorcio y quiero presentar esta experiencia. Para el contrato complementario necesito un nuevo contrato de consorcio, ya que el contrato complementario es un contrato nuevo. Sí. Así, lo que pasa es una pregunta interesante. Primero, como el contrato complementario es un nuevo contrato, pero tiene necesariamente que darse con el contratista original, no puedes hacerlo con uno de los integrantes del consorcio si es que el contratista original es un consorcio. Tendría que ser con todos los integrantes del consorcio. Sí, en el contrato de consorcio se había establecido como parte de la posibilidad el perfeccionamiento de contratos complementarios, no es necesario que hagas un nuevo contrato de consorcio porque este ya abarca esa posibilidad. En el supuesto negado que no lo considerase, tendrías que hacer un nuevo contrato de consorcio o una modificación o una adenda al contrato de consorcio que ya habías elaborado. Ok, doctor, gracias. Ok, Luisa. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, Yuri, te escucho. Yuri, adelante. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, consultita, ¿un complementario puede tener un adicional? Sí, siempre que la suma del complementario más el adicional no superen el 30% del monto del contrato original. Pero ese adicional no sería un 25% se podría decir, del 30% del complementario. Sí, siempre que la suma de ambos no supere el 30% del monto del contrato. A ambos. Así es. Ah, Lo que ya. pasa es, la figura es así. La naturaleza del contrato complementario, que es de carácter excepcional, puede ser excepcional, es que contrates hasta el límite del 30%, ¿verdad? Entonces, si tú contratas 30% y luego haces un adicional del 25% de ese 30%, en estricto, tu contrato es mayor al 30%, es decir, al 38%, 40%, no he hecho el cálculo de cuál sería. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos vulnerando la norma que ha establecido que el límite del contrato complementario es el 30%. Y ya el OCE ha emitido opiniones en ese sentido, aclarando el concepto. Ok, no hay problema. Pueden ser adicionales, por supuesto. Pero ojo, no puedes superar el 30% del contrato original porque eso es lo que ha establecido la norma. Entonces, Doctor, hacerlo de otra manera sería sacarle la vuelta. Doctor, si el contrato complementario es 30, ya no se podría hacer un adicional. O bajo lo Si que el usted límite, menciona. no, ya no podría. Ya no podría. O sea, recuerda que el 30% es el límite del monto del contrato complementario, es el límite.
Si tú has hecho un contrato por 20% del monto del contrato original y quieres un adicional, puedes hacerlo, ¿cierto? Porque el 25% seguramente de esos 20,000 más los 20,000 no van a superar el 30%. Entonces, no habría una vulneración a la norma ni una ilusión normativa. Doctor, doctor, yo he leído un par de opiniones que hablan sobre eso. Ajá. Y bueno, las opiniones no mencionan de montos. La pregunta es, ¿se puede hacer? Y Loza dice, sí, se puede hacer. Porque si usted menciona, si tú lo haces más del 30, excedes más del 30%, estarías vulnerando, cosa que estoy de acuerdo, pero la norma dice también por única vez. Entonces, pues ya hice 20% y con la figura de un adicional de contrato complementario, de cierta forma también le estaría sacando la vuelta, entre comillas, a la norma, porque ya no sería única vez, sino sería 2 veces o 3 veces, ¿no? Sí, tu concepto es válido. Sin embargo, recordemos que un adicional no es un nuevo contrato, es una modificación a un contrato. Y tu Bueno, contrato no claro, existe. Porque el claro, límite de la norma, ojo, el límite de la norma dice un solo contrato, pero te pone un límite, ¿no es cierto? 30%. Entonces, tú vas a seguir teniendo un solo contrato, porque lo que estás teniendo dentro de ese contrato es una modificación al contrato, porque un complementario puede tener modificaciones al contrato, puede tener adicionales, puede tener reducciones, puede tener ampliaciones de plazo, ¿verdad? Puede haber esas modificaciones. Lo que no puede haber es que el monto que pagues como resultado de ese nuevo contrato supere el 30% establecido en la norma. Y si hay opiniones que hablan del monto, Luis Ángel, voy a tratar de ubicártela para la próxima sesión, pero sí hay opiniones que ponen el límite del monto. gracias. Ok, creo que había un comentario. Si fuera primero los adicionales y luego, eso es perfectamente posible. Vamos a suponer, nuevamente, el caso de los uniformes. Vamos a suponer que he contratado 100 uniformes a 1,000 soles cada uno, 100,000 soles, ¿ok? Mi contrato es 100,000 soles. Luego ordeno un adicional del 20%. Sería 120,000 soles. Termina ese contrato y luego surge una nueva necesidad. Y voy a hacer un contrato complementario. ¿Cuál es el límite del monto del contrato complementario? Mi contrato original era 100,000. Mi contrato vigente, con el que terminó el contrato de los uniformes, fue 120,000. Ese 30% no va a ser respecto a los 120,000, sino va a ser respecto a los primeros 100,000. Mi contrato complementario puede ser por 30,000. Eso es posible, es perfectamente posible. ¿Sí? Eso es perfectamente posible. Puedes hacer adicionales y luego hacer un complementario. Lo que no puedes hacer, en el segundo caso también puedes ser tantos adicionales como quieras, en tanto no supere el contrato complementario más los adicionales dentro del contrato complementario, el 30% del monto del contrato original. Okay. Si nos dan tiempo durante las siguientes sesiones, si nos da tiempo durante las siguientes sesiones, voy a presentarles algunos casos sobre modificaciones al contrato para trabajar en grupo y de aplicación de penalidades para que entendamos un poco el asunto, porque en eso solemos tener muchos problemas de interpretación. Dice, no es una adenda. A ver, nuevamente, toda modificación al contrato es una adenda. Es necesario, ahí viene la pregunta, ¿es necesario hacer un documento que se llame adenda? No. Solo es obligatorio cuando la norma de manera expresa así lo establece. Por ejemplo, decíamos, ¿una ampliación de plazo es una adenda? Sí, es una adenda, porque es una modificación al plazo de ejecución de la prestación. ¿Es necesario hacer un documento que se llama adenda? No, no es necesario hacer un documento, porque va a surtir efectos, el mayor plazo, solo con la notificación al contratista de la decisión de la entidad. Y el contrato complementario no es una adenda. El contrato complementario es un nuevo contrato. Maricris, tienes razón. El contrato complementario no es una adenda, es un nuevo contrato. Y para que lo tengan más claro, un segundito, Yuri, para que lo tengan más claro, vamos a suponer que yo firmo un contrato, el contrato de uniformes, lo firmo la semana pasada. El día de hoy,
el tribunal del OCE me notifica y me dice, oye, el contratista, Ternos Yuri, ha sido inhabilitado de manera permanente para contratar con el Estado. Yuri ha sido inhabilitado, el Ternos Yuri, no tú Yuri. Ternos Yuri ha sido inhabilitado de manera permanente para contratar con el Estado. Y justo en este momento yo necesito hacer un adicional. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Qué opina? ¿Puedo o no puedo hacer ese adicional con Yuri, que hoy día me han notificado de que ha sido inhabilitado de manera permanente? Por supuesto, muy bien, Luis Ángel. Sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo porque el hecho que lo sancionen no exime al contratista de cumplir las obligaciones contractuales previamente adquiridas. Entonces, con ese contratista que está inhabilitado, yo puedo hacer adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones al contrato. Pregunta, ¿puedo hacer el contrato complementario de uniformes con Yuri? ¿Podría hacer el contrato complementario con Yuri? No. Muy bien, Edgar. Y no puedo hacer porque el contrato complementario es un nuevo contrato y yo ya no puedo contratar con Ternos Yuri porque Ternos Yuri está inhabilitado. Correcto. Eso nos permite entender la diferencia. El contrato original puede tener adicional, reducción, esos son adendas. El contrato sigue siendo el mismo. El complementario es una nueva contratación. Es más, ahí está, para redondear la idea. Yo convoqué a un procedimiento de selección con la norma XY. Durante la ejecución del contrato se cambia y ahora sale la norma PQ. Hay un cambio en la norma, ¿está bien? ¿Con qué norma yo controlo el contrato? Con la XY, hasta que culmine. Pero si voy a firmar el contrato complementario, aplico la norma PQ. En cambio, si voy a hacer un adicional, sigue siendo la XY. Si voy a hacer una reducción, sigue siendo la XY. ¿Correcto? Inclusive las normas no son las mismas, las que regulan ese contrato. El contrato complementario no necesariamente se va a regular con la misma norma que reguló el contrato original. Porque la primera se va a regular por la norma vigente al momento de la convocatoria. La segunda, por la norma vigente al momento del perfeccionamiento del contrato complementario. ¿Sí? Yuri, discúlpame, te escucho. He levantado tu manito. Sí, no, ingeniero, ya me respondió justo la pregunta, le iba a hacer, si una persona, un contratista está sancionado, ¿qué puede hacer, un adicional o un complementario? Ya me respondió la pregunta. Perfecto. Ya, eso, y la otra, bueno, a lo que usted acaba de decir, si hay un complementario y la normativa, y cambia una normativa en el transcurso, antes de aprobar ese complementario, dice que el complementario aumentó a 35%, o sea, se hace por 35%, ¿no? Se aplica la norma vigente del momento del contrato complementario. Que el complementario es el 25%, tendrías que hacerlo 25, no al 30. Así es. Así es. Eso también ha quedado Esto ya clarificado. Porque es una nueva contratación. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Nos hemos hablado de cosas interesantes el día de hoy. A ver. Ya no tengo la opción de formar grupos. ¿Me pueden habilitar la opción de formar grupos? Ok. Ya regresamos todos. A ver. Comer los casos que habíamos visto. Eran 4 casitos sencillos. Primero vamos a hablar sobre el caso número 1, que es el conflicto de interés, respecto a la asignación de vacante. ¿Algún grupo, alguna persona que quiera indicarnos cuál es el resultado o qué conclusión han llegado respecto a si existe o no un conflicto de intereses en el caso planteado? Sí, Katia, te escucho. Te escucho, Katicita. Ok, doctor, buenas noches. Nosotros con mi grupo habíamos trabajado, bueno, somos el grupo 1, la verdad desconozco el nombre de todos los integrantes, pero bueno, llegamos a la conclusión que debería abstenerse, una porque en este caso Lucía tiene una intervención directa para elegir a la persona que, bueno, en este caso para la vacante o el cupo para me parece, del lugar a donde se va a ir. Y otro es que tiene información privilegiada según el artículo 11, inciso D de la Ley de Contrataciones.
Aparte de ello, creo que también sería, si se le abre un proceso en este caso, estaría cometiendo el delito de nepotismo según la ley 26771, me parece. Entonces, nosotros sí hemos llegado a la conclusión que debe abstenerse. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Solo quisiera hacer un par de precisiones a los comentarios de Katia. Es correcto, totalmente cierto lo que está indicando. Cuando existe un conflicto de intereses, lo que corresponde es precisamente eso, abstenerse. Más allá de que la decisión sea objetiva o no, siempre hay un conflicto y la decisión que tome cualquiera que ésta sea puede ser cuestionada, ¿no es cierto? Sin embargo, solo para hacer una pequeña precisión, que no es necesariamente relevante para el caso, que la figura de nepotismo se aplica para casos de carácter laboral. El nepotismo como tal es laboral y no es ni temas contractuales o de otras naturales. La norma que regula el nepotismo efectivamente impide contratar a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. El nepotismo sigue siendo cuarto grado, ¿ok? Sin embargo, es aplicado para contrataciones de carácter laboral. En el caso solamente laboral. Así es, el nepotismo es laboral. En el caso específico de contratistas, tiene que ver con la ley de contrataciones, pero este caso no es precisamente un contrato, ¿no es cierto? No es un contrato, entonces tampoco aplicaría el concepto. Lo que sí aplica es todo lo demás que has mencionado, de que hay una condición de conflicto y que lo que corresponde es la abstención. ¿Ok? Es totalmente correcto el criterio, que además me parece que en el chat también han manifestado los demás integrantes, indicando que efectivamente una persona no puede ser juez y parte y lo que corresponde es abstenerse. Muy bien. Muy bien, el caso número 2, ¿quién puede compartirnos, por favor, el caso número 2? ¿Algún otro grupo, alguna otra persona? Que tiene que ver con contratación. Ok, te escucho. Te escucho, Matías, me parece. No, dije que Lucho va a exponer. Lucho. Ok. Ya, Luchito, te escuchamos, Lucho. Supongo que Luis Ángel será, ¿no? Doctor, Matías no está en mi grupo, no sé por qué dice que voy a exponer yo. Ya empezó la bronca. Okay. Cualquiera, ¿quién quiere imponer? Empezó la bronca. Gracioso. A ver, vamos a ver. ¿No? A ver. Bueno, Matías del mismo grupo de Katia. Laura Vilches, ¿estás presente ahorita? No te veo en el listado. No te veo, Carla Carrera, no te veo presente. A ver, vamos a ver. ¿Puedo Maricris. desarrollar el caso 2? Sí, Yaleli, por favor. Gracias. Ok. Voy a dar lectura al caso para que todos podamos tener un ratito, por favor. Perfecto. Bueno, soy del grupo 5. No recuerdo el nombre de los integrantes. Pero bueno, a ver, el caso 2 es sobre el caso manejo de información. Ernesto es un especialista en contrataciones a cargo de la ejecución contractual de la Oficina de Logística del Ministerio de X y Y tiene como función realizar el seguimiento de las controversias de la entidad, para lo cual cuenta con el apoyo de Manuel, un practicante de derecho, quien le asiste en la revisión de los documentos. Una de las empresas que mantiene una controversia con la entidad contacta al practicante Manuel y le ofrece un trabajo de asesoría en contrataciones con información confidencial de la entidad, para lo cual requiere el apoyo de Ernesto, quien mantiene bajo custodia los expedientes de contratación. Luego de la propuesta de Manuel, y considerando que los honorarios superan su salario, Ernesto accede a participar en dicha asesoría externa. Y la pregunta es, ¿crees
¿cree usted que Ernesto y Manuel se encuentran en un conflicto de interés? Explique por qué. En- eh, Entiendo que sí tienen un conflicto de interés, porque todos los servidores públicos debemos observar el código de ética de la función pública. Y una prohibición es tener conflictos de intereses. En este caso hay un interés económico que interfiere o está en conflicto sobre el cumplimiento de sus deberes de las dos personas. Bueno, eso sería mi aporte. ¿Por qué consideras que hay un conflicto de intereses? ¿Solo por el hecho que tienen información? No, solo porque tiene información y además el caso trata que Ernesto maneja o da seguimiento a todas las actividades de controversia y esta empresa que los contrata tiene una controversia con la entidad, entonces tienen información privilegiada. Si van a brindar una asesoría de alguna otra forma, se les puede ir cualquier información. Y ponen desventaja a la entidad sobre esta empresa. Correcto. Muy bien. Efectivamente, aquí tenemos una situación bastante singular que lamentablemente no es muy extraña al ámbito de la gestión pública, ¿sí? Hay cuando se hace investigación de fraude y demás, hay una figura bastante recurrente en ciertos organismos del Estado especializados que coloquialmente le denominamos la puerta giratoria. Y este tema de la puerta giratoria tiene mucho que ver con altos funcionarios que trabajan en determinados organismos reguladores o supervisores de determinada actividad privada y que salen del Estado, se integran a las actividades de las empresas privadas a las que ellos supervisaban o sobre las cuales regulaban, o que luego de estar en estas empresas ingresan al Estado para regular o supervisar aquellas empresas para las que trabajaban. Eso se da muchísimo en el sector petrolero, se da muchísimo en el sector de energía y minas, se da mucho en organismos altamente especializados, donde, por ejemplo, yo trabajo en Ocinermin, yo regulo temas vinculados a ciertos elementos, se me ocurre energía, salgo de Ocinermin justo con mi función reguladora e ingreso a trabajar en las empresas a las cuales antes yo regulaba. O yo ingreso trabajando en una empresa que es regulada por Ocinermin, yo ingreso a Ocinermin y las comienzo a regular. Esa figura que en algún momento eran indicadores de posibles actos de corrupción, porque hay cierto manejo de información, es bastante recurrente. Hasta nombres tiene asignado, que es el famoso tema de las puertas giratorias. Entonces, sí, hay muchos casos que menciono. Hemos conocido situaciones en las que proveedores contratan a los propios servidores de la entidad o algún allegado al servidor de la entidad y pues participan en los arbitrajes o en las controversias, pero manejan toda la información que tiene la entidad al interior de ella, lo que supone, como ya has mencionado, un alto nivel de desventaja para la entidad del Estado. Entonces, eso es, de todas maneras, una situación complicada de conflicto de intereses. Hay que recordar que el conflicto no solo nace por el hecho de que yo directamente tenga una relación. Acá podría generarse el conflicto no solo porque ya existe la relación, sino inclusive la promesa de la relación. La promesa de la relación. Podría hasta configurar delitos. ¿Ah? El hecho de que mi hijo va a trabajar en esta empresa o trabaja en esta empresa, no soy yo, es mi hijo. Entonces, a través del tercero hay una influencia indebida, de alguna manera, en mi participación. Y eso es, de todas maneras, un conflicto de interés. Katia mencionó un hecho importante, me parece que María Cris también lo mencionó en el chat, que es relevante en todo escenario donde exista la posibilidad del conflicto de intereses, es decir, aquel escenario en el que el interés personal pueda colisionar con el interés público. Y es que cuando eso ocurre, tenemos la obligación, repito, la obligación de poner de conocimiento este hecho a nuestro jefe inmediato superior y abstenernos de la decisión. Aquí
no importa si nuestra decisión es correcta, si técnicamente es la mejor. Aquí lo que importa es que más allá de la decisión que tomemos, al existir un conflicto, esta se va a ver de alguna manera contaminada. Nuestra decisión se va a contaminar por el conflicto existente. ¿Ok? Muy bien. A ver, pasemos al caso 3, que es el tema. Disculpe, doctor, Perdón. una consulta. Aló, Sí, te doctor, escucho. una consulta. Con respecto a que con Manuel es practicante, él no tiene un vínculo con la entidad, solo es practicante. El practicante tiene Ahí un no vínculo con habría. la entidad. El conflicto existe porque él maneja información de la entidad. Él es, al ser practicante de También la tiene un entidad, contrato. claro, el Pues no servicio, tiene el contrato. practicante trabaja en la entidad, recibe una remuneración de la entidad, el practicante. Sí, Franklin, te escucho. Sí, doctor, disculpe, con respecto a lo que usted está hablando, acá no solamente se hablaría del conflicto de intereses, sino también se hablaría del perjuicio que estaría sufriendo la entidad, porque tanto Ernesto como Manuel tienen información que están llevando de un sitio a otro y eso, aparte de eso, si tomamos en cuenta, como dijo la compañera, el código de ética, es una falta grave, porque ya hay fuga de información y además no sabemos de repente si Manuel puede ser representante o puede ser apoderado del ministerio, ¿no? Entonces ahí sí habría, sinceramente, ahí ya más sería un delito, ¿no? Podría configurarse un delito, efectivamente, Franklin. Podría. Ok. Ahora, recordemos que solo para definir el tema de lo que es un servidor público, ¿sí? En estricto, el servidor público es cualquier persona, servidor o funcionario, es cualquier persona que ejerce función pública. Cualquier persona que ejerce función pública. No importa si la relación que se tiene con esa persona que ejerce función pública es de carácter laboral, es de carácter contractual, si es remunerado, si no es remunerado, si es personal de confianza o no lo es. Basta que la persona ejerza función pública para que sea considerado como tal. Ojo, la remuneración no es una condición sine qua non para que alguien sea considerado servidor público. Basta que ejerza función pública, es decir, una actividad al interior de un organismo del Estado que forme parte de las funciones propias de dicha entidad. Cualquiera. Cualquiera. No hay una condición sine qua non. La condición sine qua non para ser considerado funcionario de servidor público es que ejerzas función pública. Oye, pero a mí no me pagan porque mi trabajo es honorario, digamos, es honorario. Honorífico, no tengo remuneración. Sí, pues, pero ejerces función pública, entonces eres servidor. Oye, pero yo no estoy en planilla, yo tengo una orden de servicio. No importa, tu relación es contractual, pero no dejas de ser servidor público porque estás ejerciendo función pública. ¿Ok? Todo aquel que ejerza función pública es como tal. Ahora, las responsabilidades van a depender de la función que realices. Las sanciones van a estar en función al tipo de vínculo que te relaciona con la entidad. Por ejemplo, la sanción más dramática dentro del ámbito de medida disciplinaria y de aplicación del Código de Ética. La sanción más drástica cuando tienes vínculo laboral es el cese o despido. La sanción más drástica si tu relación es de carácter contractual es que resuelva tu contrato. ¿Correcto? Entonces, no depende del vínculo, depende de la función. Y así está definido tanto en el Código de Ética como en el propio Código Penal. Entonces, cuando habla de delitos contra la función pública, cuando define a funcionario de servicio público, lo hace en función a las actividades. Si realizas actividades, funciones públicas, es decir, actúas en representación del Estado, realizas una actividad vinculada a esta, se te considera como tal. ¿Ok? En términos bastante generales. Muy bien. Pasemos al caso de los impedimentos. ¿Sí? A ver, al caso de los impedimentos, ¿alguien desea ser voluntario o prefieren que pregunte? ¿Alguien preguntó? A ver, vamos a ver un grupo. Vamos a escoger a alguien del grupo 4. Vamos a ver al grupo 4. Juan Rojas, ¿estás presente?
Hola, Juancito, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Sí, estoy presente, Buenas noches. profesor. ¿Podrías apoyarnos a qué conclusiones llegaron con el caso de los impedimentos? Sí, doctor. Estábamos desarrollando, nos hemos quedado a medio. Por ahí le digo Ok. cuáles serán nuestros Los que resultados. hayas avanzado, solo los que hayas avanzado, para no quedarnos tan claros. A ver, los que has avanzado. Doctor, un alcance en el tema anterior, la pregunta número 2, ¿Ya? de los implementos, si bien está en la ley de ética pues, del servidor público en el artículo 8, inciso 1, ¿no? Pero también para lo que es el Código Penal, ¿no? Independientemente si percibes o no remuneración contra que tengas una relación contractual, eres funcionario público, ¿no? Cosa muy distinta a lo que es con la ley 2744. Ahí sí, pues ya determina cuándo eres funcionario, cuándo eres servidor y cuándo eres empleado, ¿no? Entonces, es más, hay, ¿cómo se llama? A un bombero que no tiene remuneración, le han sentenciado a 6 años de prisión efectiva, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que es el tema de conflicto de interés, doctor. Sí, por supuesto. Así es. Juan, es correcto. La definición del Código Penal no depende de si tienes una función remunerada o no. Es correcto tu análisis. Muchísimas gracias por el aporte. A ver, empecemos un ratito con el caso de los impedimentos, hasta donde haya llegado el grupo. Bien, doctor, la Municipalidad Estatal de San Jerónimo de provincia de Cusco, región Cusco, convoca una simplificada para la contratación de locación de servicio de un abogado para la evaluación de expediente de licencia de funcionamiento. 20 proveedores. Indicar el alcalde de San Jerónimo, sí está impedido de participar. Ya, marcamos la 1. El nieto del vocal del Tribunal Constitucional. Como tiene un alcance nacional, no el Ministerio de Economía y Finanzas, y como forma parte de ellos también estaría impedido porque es pues hasta segundo grado de consanguinidad. Muy bien. No, entonces sí está impedido. Sí, está bien. Tribunal Constitucional, correcto, muy bien. El gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco también está impedido porque está dentro de su jurisdicción la Municipalidad de San Jerónimo. Muy bien. Alcalde distrital de San Sebastián. Bueno, por sus funciones que ocupa también está impedido, ¿no? Por el simple hecho de ser funcionario público. No, por ser alcalde. El alcalde está impedido en todo el ámbito nacional, mientras esté en el cargo. Ya, hermana del consejero regional de Cusco. Ya también está impedido porque tiene un alcance regional. Muy bien. Segundo grado de consanguinidad. Primo hermano del alcalde de San Jerónimo. No está impedido porque él ya no forma parte hasta el segundo grado de consanguinidad, entonces él sí puede contratar. Alcaldesa provincial de Cusco, sí está impedido a contratar, ¿no? Porque tiene un alcance provincial. Esposo del ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también está impedido de contratar. Profesor, ¿me dejo escuchar? Escucho, yo te estoy escuchando. Gracias, profesor. Regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco. También está impedido porque de alguna forma es funcionario público, tiene un alcance ¿cómo se llama? Provincial, ¿no? Gerente municipalidad del distrito de San Jerónimo. También está impedido porque es donde la entidad está realizando ¿cómo se llama? De locación de servicio de la contratación. Cuñada de la alcaldesa provincial de Cusco. ¿No? Cuñada. Entonces, cuñada hace las veces de hermana, entonces también está impedido de participar. Suegro del regidor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. También está impedido porque hace las veces de suegro o hace las veces de papá, ¿no?
Gobernador regional de Cusco también está impedido porque tiene un alcance regional. Hermano del padre del regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco, él no está impedido toda vez que él ya rebasa ya lo que es el segundo grado de afinidad y no de afinidad y de consanguinidad. Regidor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. También está impedido porque es la entidad donde está llevando el procedimiento de selección o la contratación de servicio por locación. Suegra de consejero regional de Cusco. Ya también está impedido porque tiene un alcance regional. Conviviente del gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco, conviviente. También porque no sabemos cuánto tiempo de convivencia tiene, ¿no? Regidor de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Por su función está impedido. Hermana del alcalde distrital de San Jerónimo está totalmente impedido. Prima hermana del gobernador regional de Cusco no está impedido porque es hasta segundo grado de consanguinidad. Doctora, esas conclusiones Muy bien, Juancito. Está muy bien. nos hemos llegado. Solo hay una, que no necesariamente es la correcta, que tiene que ver con el regidor de la Municipalidad Provincial de San Sebastián. Recordemos que los regidores, el ámbito de impedimento es territorial. Y el regidor de la Municipalidad de San Sebastián no estaría impedido, su hermana, no está, en este caso, perdón, el mismo regidor no estaría impedido porque estamos hablando de otra provincia, ¿correcto? En este caso otro distrito, que es el distrito de San Jerónimo. Ambos pertenecen a la misma región, ambos pertenecen a la misma provincia del Cusco, pero el regidor de San Sebastián no está impedido de ser participante de pastor o contratista en la Municipalidad Provincial de San Jerónimo, como el de San Jerónimo no lo está. Los alcaldes sí, y están en todo el ámbito nacional, pero el regidor de la provincia, digamos, un regidor de la provincia estaría impedido en todos los distritos dependientes de esa provincia. Es un árbol. En este caso, todos, en lo que has manifestado, estoy totalmente de acuerdo en todos los indicados, excepto en el del regidor de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, porque su impedimento se restringe a la Municipalidad Distrital de San Sebastián y no abarcaría a la de San Jerónimo. ¿Ok? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo el grupo. Gracias, profesor. A usted. Gracias a ti, Juancito. Las sesiones siguientes vamos a comenzar a realizar más actividades de este tipo de trabajo. Voy a poner ya algunos casos y obviamente allí sí voy a visitar grupo por grupo para ir intercambiando, para orientar un poco el análisis de cada uno de los casos. Bueno, ha sido un gusto tenerlos. El día de hoy hemos culminado la primera etapa de todo el programa, que es la parte de aspectos generales. Vamos a entrar ya a la siguiente sesión a partir del día lunes. Seguramente nos van a comunicar, perdón, del día martes, que es el día primero, nos van a comunicar respecto a si empezamos la sesión a las 7 de la noche. ¿Ok? Yo presumo que no va a haber ningún problema, salvo que ustedes consideren que debemos empezar a las 8, porque creo que el Perú clasifica el día martes al Mundial ganándole a Ecuador, así que seguramente vamos a estar felices luego. Amén. Bueno, más allá de ello, estaríamos ya empezando temas mucho más prácticos en las siguientes sesiones. Eso no quiere decir, por favor, de que si hubiese algún tipo de dudas, consultas o comentarios, yo encantado de poder absolverlas sobre cualquier. Hay una última consulta antes de terminar. Dice, hay un caso donde un contratista no ha cumplido con la subsanación de las observaciones de la entrega del bien, por lo que la entidad resuelve el contrato y no se ha comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado y el proveedor se vuelve a participar como postor en la segunda convocatoria. En este caso no puedes hacer nada. Primero, si tú has resuelto el contrato, porque el contratista no subsanó las observaciones, presumo que ha sido porque acumuló la penalidad máxima, en cuyo caso le mandaste una carta notarial para que resuelva. Ahora bien, cuando uno resuelve un contrato, no puedes comunicar al tribunal en tanto no haya quedado consentida la resolución del contrato. Y el contrato recién va a quedar, la resolución del contrato recién va a quedar consentido después de 30 días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente de haberle notificado al contratista la decisión de la entidad de resolver el contrato. Una vez que transcurran los 30 días hábiles, la resolución de contrato va a quedar consentida. Sin embargo, podría ser que antes que culminen los 30 días hábiles, el contratista someta la resolución a una controversia, que puede ser en vía conciliación o en vía arbitral. Habría que esperar que la resolución quede firme, es decir, que así se determine en el acuerdo conciliatorio si hemos acordado en vía de conciliación, o que así lo confirme el laudo arbitral si no ha sido un arbitraje. Recién después que ha quedado firme la resolución de contrato es que nosotros podemos comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero en tanto no haya sanción firme, el contratista puede volverse a presentar tantas veces como quiera a los procedimientos de decisión de la entidad. Tú no puedes hacer nada para impedirle al contratista ser participante, postor o contratista. En este caso, aquí al proveedor a quien le has resuelto el contrato. No podrías generar ningún tipo de impedimento. Recuerden que uno solo impide donde la ley impide. Si no, no puedes hacerlo. O sea, nosotros no tenemos facultades para impedir algo que expresamente la ley no lo hace. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, un gusto. Nos estaríamos encontrando el día martes antes de celebrar el triunfo de Perú.